Hola, Felipe por acá. Muy buenas tardes. Hoy día les voy a mostrar el trabajo autónomo del módulo de electrónica básica a cargo del profesor Alexis Valdivia Iglesias. El trabajo autónomo nos solicita que se construya una fuente variable de voltaje de 0,30 volts utilizando materiales adecuados para su funcionamiento. El registro sin duda del avance está plasmado en videos y otras evidencias que hemos desarrollado para poder mostrar cómo resultó el ejercicio de este montaje de este circuito. Quiero aclarar que la fuente, si bien nos pide que sea de 0,30 voltios, nosotros la hemos hecho de 0 a 15 volts, más o menos 12 volts con seguridad, ya que el proyecto se encarece un poquito más cuando se trata de buscar un transformador un poquito más grande. Eh, Tenemos la simulación en Proteus también, que es un requisito importante para esta actividad. Acá lo tenemos. Vamos a mostrarle cómo funciona. Básicamente lo que aquí tenemos es una fuente de voltaje alterno, ¿no es cierto? Que está simulando el secundario del transformador. Se compone de un puente de diodos, un N4007, que es uno de los diodos más versátiles y utilizados para tal efecto, el de rectificar la onda alterna, y una serie de condensadores que se encargan de filtrar esta onda generada, ¿no es cierto? Ya que si bien acá tenemos un voltaje continuo ya, pero está todavía un poco sucio, por decirlo así. Entonces estos condensadores que están por acá se encargan de ir filtrando estas señales. La etapa de regulación consta del versátil circuito integrado LM317, uno de los circuitos integrados más utilizados para tales efectos. Acá está el diagrama original del circuito y como lo explica acá, se basa en el LM317. El circuito de la fuente de poder es el siguiente. Si bien este circuito tiene otras funciones, como medir la continuidad con una respuesta sonora, tal cual que los multímetros comunes y corrientes, y una punta lógica también, pero no es el objetivo de esta tarea, por lo tanto vamos a centrarnos solamente en esto, en la fuente de poder. Tenemos el LM317, acá está su configuración común, que es la misma que tiene esta fuente de poder. Este circuito integrado tiene 3 pines en su formato TO220, que es este que está acá. El primer pin es donde entra el voltaje, segundo pin donde se regula el voltaje gracias a este potenciómetro, y el voltaje de salida es el que se ve reflejado en su tercer pin. Este circuito integrado cumple todas las características para lo que exige el trabajo autónomo, ya que soporta una corriente máxima de 1,5 amperes, un voltaje de entrada máximo de 40 amperes, alterno y continuo, más bien dicho, voltaje mínimo de 3 y voltaje máximo de salida 37. O sea, para los 30 estaríamos bien y para los 12 volts de esta ocasión estamos, por decirlo de alguna forma, sobrados de cariño. Eh, Como les decía, este es uno de los circuitos más versátiles para tal efecto. Vamos a ver cómo anda la simulación. Acá estamos dándole play. Como verán, tenemos 12,8 volts de entrada. Nuestro transformador es de aproximadamente 12 volts. Tenemos un voltaje continuo de salida de 16,3 voltios porque ya está rectificado por este puente de diodos, y luego comienza la etapa de rectificación y filtrado. Acá tenemos el voltaje de salida, en este momento son 13,6 volts, estamos con el potenciómetro prácticamente a la mitad, a 54 ohms. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el potenciómetro lo dejamos en el estado de 0%, o sea, en el estado de menor resistencia? Tenemos 14,7 voltios, que es el voltaje máximo que nos estaría entregando con este transformador. Y vamos a ver cuál es el voltaje mínimo, que debería ser 1,2 volts, que para lo que está preparado el LM317, que es lo que tenemos aquí, ¿no es cierto?, como etapa de regulación, y efectivamente acá está reflejado. Vamos a hacer un zoom ahí, ahí está, 1,25 volts sería el voltaje de salida en el estado del potenciómetro al 100%. Y como les decía, si bajamos el potenciómetro al mínimo de corriente,
o sea, perdón, al mínimo de resistencia para que permita el máximo de corriente, por ley de Ohm. Tenemos ahí una salida de 14,7 volt, que es lo que vamos a registrar también en las evidencias que hemos preparado. Acá está el transformador. Este fue la etapa para poder verificar cuál es el primario y el secundario. El fabricante dice que el primario es el rojo, por ende debería tener mayor resistencia. Tenemos 2,2 kilo ohms en el rojo. ¿Y qué pasa con el secundario? Debería tener menor resistencia, 13,5 ohms. Se comprueba que cumpliéndose eso, el orden del primario y el secundario. Aquí ya está el circuito montado. Y aquí está el circuito encendido ya, mostrando 12 volts de salida acá en esta parte. Esos son los pines de salida del voltaje.